Hola a todos, soy Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento y vamos a hablar un poquito acerca del Buda. Conocemos todos la figura histórica del Buda, Buda Gautama, y a veces lo confundimos con estos Budas gordos que vemos, que no es más que un monje budista muy posterior al Buda, que se decía que como siempre estaba riéndose, siempre estaba tomándose la vida con mucha calma, la gente empezó a decir que era un Buda. Vamos a aclarar lo que significa Buda. Buda viene de la raíz Budi y Bud significa iluminado, despierto, alguien que ha comprendido algo que ha despertado. Entonces es un título. Cuando decimos el Cristo, estamos diciendo el ungido, porque había una tradición muy antigua, en épocas, por ejemplo, del rey David, donde cada rey que se elegía como futuro rey era ungido por los sacerdotes con un óleo, con un aceite especial, en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. Bueno, de la misma manera se llamó al Cristo luego, a Jesús, el Cristo, el ungido, como que era el nuevo rey, el que había sido elegido para reinar en este mundo. Era el Mesías, el que iba a sacar al pueblo de Israel de sus problemas y los iba a llevar hacia la victoria final. Bueno, de la misma manera, Buda no es un nombre personal. No se llamaba, como decir, no sé, Roberto Buda González. No. Buda no es un nombre y por lo tanto, al ser un cargo, un título, como decir capitán, general, bueno, Buda, cualquiera puede ser un Buda. Tú puedes serlo, yo puedo serlo, cualquiera lo es. De hecho, todos somos Buda en el sentido de que la vida entera está despierta. Como cuando tú ves la ilusión que hace un mago, como hemos hablado otras veces, de sacar un conejo de la chistera, por más que tú sigas creyendo que en esa ilusión y crees que es real en lugar de ilusoria, igualmente el conejo no sale de la chistera. O sea que de todos modos sigue siendo una ilusión, aunque tú no lo notes. Bueno, tú eres un Buda, así no te des cuenta. Es decir, tú eres la vida misma viviéndose, la vida misma plena, la vida no tiene ningún problema. Si tú crees en esa ilusión y la tomas como muy real, eso es además, es algo más, no modifica en nada a la totalidad de la vida. Por eso muchas veces se dice el Buda interior o el Buda ya está despierto, solo tienes que recordarlo, darte cuenta. Bueno, ¿quién era este Buda Gautama? Buda Gautama era un príncipe, hijo de un rey muy rico, muy poderoso de esa zona, y este rey quería, como tenía el único hijo varón, era Gautama, Siddhartha Gautama era su nombre por el clan al que pertenecía, este rey quería, como padre, tener su sucesor, por lo tanto, estaba interesado en protegerlo, en que nada le pasase para que lo pudiera justamente suceder en el trono. Pero bueno, parece que Gautama tenía otras ideas. Surgían inquietudes en él, ganas de conocer los contrastes de la vida, y su padre lo había puesto en un castillo especial. Tenían un castillo para el verano, uno para el invierno, porque saben ustedes que en la India algunas temperaturas en ciertas épocas del año son insoportables. Así que la gente que tiene muchísimo dinero tiene una estancia preparada para el calor en una zona más fresca y para el invierno en una zona más cálida y más agradable. Así que Gautama tenía dos o tres de estos palacios o castillos, mejor dicho palacios, y ahí lo ponían a él, pero elegían gente especial, es decir, lo ponían a él con toda gente joven, hermosa y saludable, de manera que nunca viera un enfermo, nunca viera un muerto, nunca viera alguien deforme ni alguien pobre. Entonces él vivía en un mundo de dioses, un mundo imaginado, un mundo totalmente fuera de la realidad, desfasado. Y quizás por esto le despertaba a él un poquito de duda, ¿qué pasará? ¿Qué habrá detrás de las murallas del castillo? Así que Gautama, por más que hoy en día, si ustedes leen la historia, está totalmente impregnada de eventos fantásticos, como que vinieron los dioses y lo ayudaron a salir, que se durmieron todos los guardias con una especie de vaho para que él pudiera escapar. Bueno, imaginen que lo que hizo fue trepar una pared y escaparse o sobornar a algún guardia. Lo que hizo fue simplemente irse. Se fue. Y empezó una vida muy al estilo de
este libro Príncipe y Mendigo, donde el príncipe intercambia su rol con el mendigo y viceversa. Bueno, en este caso el Buda se convirtió en un mendigo, Gautama todavía, ¿no? Siddhartha Gautama, y empezó a vivir como mendigo y empezó a darse cuenta, a conocer el mundo, a ver gente que se moría, gente que se enfermaba, gente que no era amable y dulce, sino que también tenía mal carácter. Empezó a ver distintas características humanas, pobreza, bueno, toda clase de degeneraciones, es decir, de cómo la vida se va transformando a sí misma, que no permanece siempre perfecta, inmaculada, todos sonrientes, amables, contentos, como una misa de domingo. Entonces descubrió que había unos señores llamados sadhus. El sadhu son aquellas personas que buscan la pureza, buscan el despertar, la iluminación, y lo hacen por distintos modos. Entonces el Buda practicó como una persona científica, tomó esta actitud, dijo, yo voy a probar todo lo que encuentre, todo lo que encuentre. Como no tengo ni idea qué funciona, voy a probar todo. Alguna cosa me funcionará. Voy a escuchar lo que me dicen y según me digan voy a ir haciendo. Así que una de las cosas que probó primero fue la austeridad. Se reunió con unos compañeros que encontró, que se hizo amigo, y lo tomaron inclusive como alguien especial, porque se ve que tenía un algo, un fuego que a ellos ya se les había apagado. Y esta gente, por ejemplo, uno se había colgado una piedra de la lengua y la lengua le colgaba hasta acá, de manera de no hablar y no decir palabras que fueran impuras. Otro se había lastimado las orejas, los oídos, hasta no oír más, para no oír cosas no correspondientes. Otro se había pinchado los ojos para no ver cosas que no corresponden, y así. Entonces el Buda empezó con ese camino que era el de la austeridad. Y uno lo verá como raro, que qué extraño que alguien se cuelgue una piedra de la lengua. Pero si ustedes piensan que hay gente que se va de rodillas hasta una basílica, pelándose las rodillas, o rodando sobre sí mismo, o en la Semana Santa fustigándose hasta que le sale sangre en la espalda, los cilicios que se ponían los santos en el medioevo, bueno, toda clase de autotorturas que se infligían, en los ayunos, obviamente, las noches de vigilia sin dormir, orando, bueno, todas estas cosas bajo la premisa de cuanto más duela mejor es, o si me duele me va a funcionar y si no me duele no sirve. Bueno, esa idea de que me tiene que costar, porque si me cuesta más lo voy a disfrutar más después. Quizás muy propio de gente que está tan insensibilizada a la vida que necesita que las cosas sean demasiado fuertes para sentirlas. Hay un cuento, por ejemplo, de un rinoceronte que comenzó a perseguir a dos personas que iban caminando por el África y tuvieron que correr por su vida. Encontraron el primer árbol, el único que había, y se subieron. Y el rinoceronte se quedó al lado del árbol, sabiendo que en algún momento bajarían, así que los iba a agarrar. Entonces los amigos ya no sabían qué hacer y uno le dice, mira, ¿por qué con una rama no le haces cosquillas? Cuando se empiece a reír, apenas le hagas cosquillas, salimos corriendo y él que se quede riéndose y nos da ventaja para escapar. Entonces el amigo dice, bueno, buena idea, corta una rama y lo empieza a rascar. Pero resulta que el rinoceronte ni reacción, nada. Entonces dijeron, bueno, esto no funciona, no sabemos qué vamos a hacer ahora. Y pasó como media hora. Y en eso el rinoceronte empieza a reírse, pero a reírse y a reírse y a reírse cada vez más hasta descostillarse de risa. Y ahí escaparon. ¿Qué había pasado? La piel del rinoceronte era muy gruesa y se necesitó media hora para que el impulso de la rascada llegase hasta los nervios del rinoceronte y el rinoceronte se enterase. Entonces, muchas personas son así, están tan insensibilizadas, han creado tantas corazas para protegerse de la vida que necesitan métodos brutales, ¿no? Meditar hasta que las rodillas se partan, que duela la espalda y la cabeza, obligarse a respirar sin fin, contando círculos de ritmos y cosas por el estilo, repetir un mantra hasta que la boca se seca, bueno, o cosas como los que hacían estos amigos del Buda, que eran austeridades. Entonces el Buda comenzó con otro tipo de austeridades, por suerte, si no se hubiera quedado mudo, ciego o sordo, que era el ayuno. Él vivía de algún grano de arroz que encontraba en el suelo, de el agua que caía de alguna hoja y cosas por el estilo. Así que él se convirtió en el ídolo de sus amigos, porque él era el que más fuego le ponía a la cuestión. Él quería descubrir. Entonces se sentó bajo el famoso árbol, el árbol Bodhi,
el árbol Bo, que se dice que es una clase de higuera, y se puso a ayunar y meditar. Entonces él dedicaba todo su tiempo a la meditación y ayunaba. Entonces eso lo empezó a adelgazar y a volver casi esquelético. Él, en estos viajes que hizo y estas caminatas que hizo, además de conocer a estas personas, había aprendido otras técnicas, es decir, técnicas de lo que se conoce como pranayama, control del prana, de la energía vital a través de la respiración, posturas de yoga, todo lo que era propio de su época. Sabemos que no posturas de yoga como las de hoy en día porque no existían. En esa época el yoga es un invento del siglo, del año 1800 y algo, creado por Krishnamacharya. En la época del Buda había unos rudimentos del yoga que eran posturas básicamente meditativas y un control del trance muy grande. Así que el Buda combinó todo esto de la austeridad física con el aprendizaje que hizo a través de viajes con distintos maestros, donde fue aprendiendo técnicas de respiración, pranayama, técnicas de control corporal, lo que se llaman los kriyas, técnicas de limpieza interior, que todo esto favorecía un control físico muy grande y un control mental muy grande también. Entonces él lograba quedar con su mente en trance y con su cuerpo en un estado de metabolismo, digamos, lento. Si no, no podría mantenerse todo el día sentado meditando y no podría sobrevivir. Cualquiera de nosotros que no tiene esa práctica moriría o bien duraría poco sentado, se tendría que levantar a estirar las piernas. Pero yo les aseguro que con práctica eso se logra. Con práctica y con aprender las técnicas correctas, eso se puede lograr. No es nada mágico. Bueno, el Buda lo hizo. Y lo hizo hasta el punto que, podemos ver en algunas de esas esculturas, aparece el Buda esquelético, que se le ve de aquí hacia abajo, ¿no? Se le ven el vientre casi pegado a la espalda y todas sus costillas muy marcadas y sus venas, porque está demasiado flaco. Estaba a punto de morir, ya no tenía más fuerzas y no había encontrado nada. Piensen en eso. Él practicó todas las técnicas de meditación. Meditación de concentración, meditación de visualización, meditación de respiración, meditación de mantras, meditación de recitación, porque él era un yatria, era un guerrero, él conocía los mantras por los brahmanes, practicó técnicas de austeridad, de esfuerzo, bueno, tapaj se conoce, todo eso practicó y no le funcionó, se estaba muriendo y no alcanzaba lo que él consideraba la liberación, el moksha, el nirvana. Nirvana, ¿saben qué quieren decir? Uno coge una vela, supongan que esto es una vela con el pabilo acá, ¿no? Encendida, y uno hace y la apaga. Ese extinguirse, eso es nirvana. ¿Qué se extingue? Se extingue la falsa idea de que soy un yo. Entonces, ¿el Buda qué hizo? Permaneció sentado todo lo que pudo. Cuando vio que se estaba muriendo, llegó a una conclusión lógica. Dijo, mira, se dijo a sí mismo, si yo no me levanto ahora, no me levanto nunca más. Y me muero físicamente y no descubrí nada. ¿Será bueno esto? Entonces ahí la tradición crea esta idea de que el Buda, una mujer le vino a traer arroz, entonces él aceptó el arroz y, y previamente, perdón, lo puso sobre una corriente de agua y dijo, si la corriente se lleva este cántaro, este cuenco con arroz, entonces debo seguir meditando hasta la muerte. Y si no, si se queda suspendido en vez de fluir con la corriente, ahí mágicamente quiere decir que tengo que comer el arroz y empezar y levantarme. Bueno, de hecho, se quedó suspendido, dice la tradición, él comió el arroz, le agradeció a la mujer, le habrá caído como piedra el arroz porque tenía el estómago cerrado, pero bueno, se fue fortaleciendo y comenzó a predicar otra vez. Y comenzó mejor dicho, a viajar, a moverse, a seguir su marcha, dejando de lado una austeridad tan extrema. Y luego tuvo ese despertar, ese descubrir famoso, ese nirvana del Buda, el alcanzar el nirvana, el despertar. Y fue un despertar que tuvo que ver con un descubrir, tuvo que ver con un darse cuenta. Algunos lo grafican como bajo ese árbol donde venían las tentaciones, ¿no? Para decirle la tentación de las mujeres, la tentación del poder, la tentación del mundo. Eso tiene que ver con la mente de aquellos que describen lo que el Buda vivió, que es una mente dual, una mente que se basa en pelear contra el dragón, pelear contra el enemigo, y siempre tiene que haber un malo. Y bueno, en este caso era Mara, lo que es
maya, la ilusión, ¿no? Bueno, el Buda luchó contra la ilusión, supuestamente. El Buda en realidad no luchó contra la ilusión. La ilusión no necesitaba ser superada, sino solamente comprendida, darse cuenta. Y el Buda se dio cuenta, y por eso se convirtió en un Buda, y no por mucho meditar. Porque si hubiera simplemente meditado, cosa que ya venía haciendo, no hubiese alcanzado nada. Él ya lo había probado, ya lo sabía, ya sabía que por mucho concentrarse no lo lograba, porque la ilusión de ser un yo vivía en su mente, y hasta que su mente no lo comprendiese, y no había camino para eso, no había forma de fomentarlo. Él podía meditar mucho y dejar la mente así, neutra, y eso no le servía porque él necesitaba comprender. Cuando lo comprendiese, ya está, se aquieta. ¿De qué me sirve si yo quiero descubrir que es una ilusión el truco del mago que saca el conejo de la chistera? ¿De qué me sirve poner mi mente en blanco y quedarme como si fuera un zombie? Cuando abra los ojos otra vez y me active, para mí el conejo va a seguir siendo una realidad. Lo único que me hace falta a mí es darme cuenta de que es una ilusión. Bueno, cuando él se dio cuenta cabalmente, ahí despertó. Y ahí generó, bueno, empezó a predicar y enseñó esta doctrina que se llama el Anatman. Anatman. Todo el hinduismo, que es donde él se crió, afirmaba la idea de que existe un Atman. Pero este Atman, para los hindúes, no es lo que es el alma para el occidente. No es un ser individual que vive adentro de un cuerpo. Atman es simplemente lo que llamamos la alguidad, ¿no? Es esa conciencia, ¿no?, perceptiva dentro de un cuerpo, no dentro, es decir, es la función del todo el sistema nervioso, de todo el cuerpo, del cerebro con el sistema nervioso y el entorno. Bueno, esa alguidad es Atman. Pero lo que se creía en la época del Buda era lo contrario. Se creía, por una cuestión de que las masas siempre creen cosas muy básicas, se creía que el Atman era un alma, era un algo que estaba ahí dentro. Entonces el Buda tuvo que decir, no, miren, no es así. La doctrina que yo les voy a enseñar es An-Atman. No existe un algo dentro, no existe un alguien, no existe un muñequito que mueve las palancas así y maneja mis brazos, mi cabeza, no existe. Entonces él dijo An-Atman. Además agregó, dijo Anitya. Tampoco existe la permanencia. Nitya quiere decir eterno. Y él dijo negación, Nitya, eterno. No hay nada eterno. Como decía Heráclito, todo se está moviendo, todo se está moviendo. Cuando él dijo Anatman, que no hay identidad, no hay una identidad real, no hay un conejo que sale de la chistera, no existe. Él dijo lo mismo que el Ayativada, no hay, no hay. Lo que estaba diciendo es lo mismo que Parménides, el antiguo filósofo griego, que decía que todo es una unidad, ¿no? Es una totalidad, no hay partes, no hay partes. Por lo tanto, nada se mueve en el universo. Entonces él dijo, nada tiene unidad, nada existe como una cosa suelta que se conecte con otra cosa. Todos son, aunque parezcan separados, la misma cosa. Heráclito decía que todo se transforma, todo cambia, todo se mueve, todas esas cosas se están moviendo. Y acababa diciendo lo mismo que Parménides. Cuando yo digo que esto no es un esto, sino que es un movimiento continuo de partículas que intercambian con el aire y esto y lo otro, acaba siendo todo una sola unidad en movimiento. Por lo tanto, si yo saco una foto rápido y digo, esto es tal cosa, si yo lo detengo, claro, parece ser una cosa, pero si yo lo veo en movimiento, nunca es una cosa, es un movimiento de la totalidad. Entonces, él dijo, como Parménides, dijo, todo es sin ser, todo es sin, nada es cosa, todo es una totalidad. Por lo tanto, no se mueve. No hay una cosa como el alma, aparte de. Por lo tanto, no hay un llegar a, no hay un convertirse en. Y luego dijo también Anitya, nada es eterno, todo cambia todo el tiempo. Entonces él decía, si el que se levanta a la mañana, el Pablo que se levanta a la mañana, es distinto al Pablo del mediodía, distinto al Pablo de la tarde y distinto al Pablo de la noche y distinto al Pablo de la semana pasada, ¿cómo podemos decir que hay un Pablo? Entonces él decía, hay una sucesión de Pablos que aparecen y desaparecen y que si tú los miras como si fueran una película de cine, fotogramas, te da la sensación de que hay movimiento. Es decir, el mago parece que estuviera sacando el conejo, claro que parece, pero no lo está sacando nada, es una ilusión. Entonces él dijo, anitya, nada es permanente. Mucha gente lo entiende
de otra manera dice, claro, la vida no es permanente, hay que darse cuenta de que uno se va a morir. No, no hay uno tampoco que se vaya a morir. Entonces por eso el budismo no es considerado muchas veces como religión, porque no solo no tiene Dios, sino que no considera que haya un alma, no hay un nadie ahí. Entonces por eso esa afirmación de todo es vacío. Y esa afirmación de otro sutra que dice, la forma es el vacío es la forma, es decir, como decía Heráclito, todo lo que parece ser forma está en movimiento, por lo tanto, acaba siendo, como decía Parménides, una totalidad fija, o sea que no se mueve porque es entera, es una sola cosa. Entonces, ahí no hay partes. Entonces, la forma acaba siendo el vacío. Pero también podríamos decir que ese vacío es como que ilusoriamente parece, es una apariencia, parece que hubiera formas. Entonces Heráclito también tiene razón. Por eso parece haber partes que se mueven, ¿no? Entonces decimos, el vacío es la forma es el vacío. Es una de las afirmaciones de los sutras. ¿Qué hizo el Buda durante toda su vida? No solo que descubrió esto, y de nuevo la tradición dice que él no se fue al nirvana, como si se pudiera ir de viaje, ¿no? Al nirvana. Eh, el nirvana es una comprensión, no es un lugar a donde uno va o vuelve. Y dice, no, él volvió para ayudar a la humanidad y se convirtió en el bodhisattva, en aquel que ayuda al mundo, aquel que hace el gran voto de que hasta que no se ilumine el último de los seres no entrarán en nirvana. Bueno, eso es una atribución de la tradición. En realidad el Buda ni entró al nirvana, ni salió del nirvana como si fuera al baño, ni tampoco lo hizo por compasión a los demás, porque si no veía ningún demás, no veía a nadie, no había un Atman ahí. Si él decía, todo es Anatman, sin ser, sin identidad, sin ente, ¿a quién va a ayudar? A nadie. ¿Por qué volvió? No volvió. Es la mente del Buda que lo inclinó a caminar por ahí y a hablar con la gente. Si el Buda o Gautama hubiera tenido una mente más de ermitaño, se hubiera ido a la montaña como hizo Ramana Maharshi y se hubiera quedado quizás ahí y nadie se hubiera enterado jamás de Gautama y por lo tanto quizá el budismo no hubiera surgido nunca. Pero esa era la mente de Gautama. Así que, ¿qué hacía a partir de ahí? Hablaba con la gente, viajaba y bueno, fue creando, como siempre pasa, por una cuestión de concesión, la Shanga, ¿no? la comunidad, y esta comunidad se organizó, todos tenían su vestido similar, todos se rapaban la cabeza de la misma manera, todos repetían las mismas cosas antes de comer, bueno, las mismas tonterías que se va haciendo en toda institución. El Buda miraría eso y diría, bueno, erraron acá el tiro, pero rotundamente, pero ¿qué le vamos a hacer? Y sabría que tenía unos pocos que podían comprender, como pasó con el caso de Maha Kasyapa, que se dice que una vez el Buda levantó una flor y la mostró. Y propuso con ese gesto que cada uno explicara algo, lo que entendían. Entonces, bueno, uno dijo, no, la flor significa el espíritu y no sé qué. El otro, no, la flor es el nirvana, porque... Y cuando hubieron todos pasado, él miró a Maha Kasyapa y Maha Kasyapa lo miró al Buda y simplemente sonrió, o algo por el estilo. Es decir, Maha Kasyapa le quiso decir, ¿qué quieres que te explique? Si cualquier cosa que explique con palabras es una tontería. Entonces el Buda dijo, Maha Kasyapa es el único que entendió. Kasyapa quiere decir tortuga. Maha Kasyapa, gran tortuga. El gran tortuga, estaría muy jorobado o algo así, es el que entendió verdaderamente la enseñanza. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, tenemos por un lado el budismo Zen, con Z, Zen, propio de Japón. En realidad el budismo desde la India emigró hacia, o sea, se expandió en distintas direcciones y con Bodhidharma, llamado por los chinos Dhammo, llegó a China. Y bueno, después de unas vueltas logró entrar en China y se estableció como el budismo Chan. El budismo Chan, la palabra Chan, deriva de la misma raíz que la palabra Dhyana, que significa meditación, palabra sánscrita. En chino ellos lo pronunciaban Chan. Entonces, el budismo Chan empezó a proliferar en China gracias a Bodhidharma y ahí surgieron muchas escuelas, porque los chinos son muy sutiles, muchas escuelas como la de Juan Po, por ejemplo, no Juan con J, sino con H, A-U-H-U-A-N-G, Po, Juan Po, que eran, digamos,
de algo repentino, de un conocimiento, de un despertar repentino, no de la meditación con prácticas. Entonces, ese era el mensaje esencial. Y eso es conocido en gran medida como el Mahayana, ¿no? Esta captar la verdad así, en un instante. Y captarla aquí, en la vida cotidiana. El Mahayana es un poco más tántrico que la otra vertiente del budismo. El budismo del Buda se dividió en dos. Uno se le llamó el Theravada, o camino de los ancianos, y el otro el Mahayana, el gran vehículo, ¿no? Los Mahayana se burlaban de los Theravada y le decían el Hinayana, el pequeño vehículo, porque decían, lo que ustedes dicen, esto de meditar y meditar y meditar para alcanzar la iluminación, es muy egoísta, porque ustedes se salvan cada uno a ustedes mismos. Nosotros proponemos un Mahayana, una especie de transatlántico, que cualquiera que quiera comprender está dentro, y todos pueden entrar en esta comprensión, no requiere tanto esfuerzo. Entonces les llamaban despectivamente Hinayana, pero en realidad son Theravada. El Thera significa anciano, entonces es el camino de los, o la teoría de los ancianos. La teoría de los ancianos suele ser el budismo, creo que es de Birmania y del sur, donde en la India hay muy poco hoy en día, se ha ido a otros países. En la India ha sido desplazado o absorbido, mejor dicho, porque la India tiene esta particularidad, por el movimiento de Shankaracharya, el movimiento del Advaita Vedanta, que absorbió muchas de las cuestiones del budismo, de las intuiciones, les puso otros nombres, le corrigió dos o tres cosas y ahí salió funcionando. Entonces el budismo no es que fue echado de la India, simplemente fue transformado y poco a poco se le cambió el nombre y acabó siendo hinduismo otra vez. En el sur están todas estas técnicas de vigilar la respiración, de que la gente hace estos retiros tan largos de 10 días, por ejemplo, comiendo muy poco, durmiendo muy poco, vigilar, ¿no? Como el vipassana, justamente, y otras técnicas similares, vigilar la respiración, observar las emociones, observar los pensamientos, observar los dolores corporales, las sensaciones, todo lo que hace a una técnica de observación, atestiguar. Eso es el Hinayana, el camino del pequeño vehículo, que prioriza la meditación, la práctica individual para alcanzar el nirvana. Y en medio de todo eso está, como se institucionalizó, lleno de preceptos que hay que seguir. Luego está el Mahayana, y el Mahayana es la doctrina más tántrica que dice, bueno, es la doctrina del Bodhisattva, de esto de volver a ayudar a todos, es la doctrina del mundo de todos los días. Yo voy al baño, yo me lavo los dientes, yo como, yo duermo, yo trabajo, ¿y qué hago ahí con la meditación? Bueno, el Mahayana dice, no, la meditación tiene que estar aquí. Y ahí es donde aparecen todas estas técnicas de visualizar dioses, repetir mantras, que eso es muy del Mahayana, repetir mantras, los colores, los mandalas. Bueno, el budismo chino proliferó, el Chan, y luego un señor llamado Dogen, japonés, viajó a China a buscar la esencia del budismo porque no le convencía lo que él encontraba en Japón. Recorrió mucho porque también como siempre, se institucionalizó y estaba lleno de gente que se acomodaba con el poder político y dejaba la esencia de lado. Así que Dogen encontró en el lugar menos pensado la esencia del budismo que él llamó Zen. Zen. La palabra Zen del Japón viene de la palabra Chan. Los japoneses lo pronunciaban así. Chan lo pronunciaban Zen. Y fundó el budismo Zen en Japón. Un budismo que pretendía quitar todos esos agregados de los chinos que se habían desvirtuado y buscar la iluminación, pero Dogen lo presentaba como que la iluminación ya estaba ahí, que sentarse en zazen, lo que se llama, a meditar, no era para encontrar algo, ya estaba ahí. Entonces, sentarse en zazen era ser el Buda mismo. Y ahí también surgieron de nuevo, con el tiempo, varias ramificaciones, y hoy vemos muchos budistas zen que no pueden vivir si no están sentados en meditación mirando una pared todo el día. Y piensan que si les duelen más las rodillas es mejor porque así van a alcanzar más nivel de comprensión o están más cerca del Buda o vaya a saber qué.
Y por otro lado, el budismo como el de Deitaro Suzuki, un budismo que tiene que ver más con esto de como el Buda, de comprender directamente. Piensen esto, el Buda no alcanzó la iluminación meditando, no alcanzó la iluminación respirando, no alcanzó la iluminación repitiendo mantras, concentrándose, invocando a dioses, haciendo mandalas, no sé, tankas o lo que fuera. No, el Buda alcanzó la iluminación, o si es que se le puede decir alcanzó, él despertó comprendiendo, él comprendió, y ahí se acabó todo. Entonces en el budismo zen está esta línea de comprender, que mucho a veces tiene que ver con esto del koan, ¿no? Estas frases que dicen en el budismo zen que son frases paradójicas, que nos dejan pensando, que nos permiten darnos cuenta a veces, como por ejemplo, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? Frases que no tienen una resolución lógica y que por eso son cosas que se quedan como atragantadas, que uno no las puede llegar a digerir, a asimilar, a comprender, y por eso la mente a veces dice, ah, claro, y comprende, otras veces no. Entonces, los budistas zen tradicionales se enfadan con los budistas o con las personas que dicen que el zen es una cuestión de comprensión y nada más, porque claro, no hacen el golpear la maderita con la otra maderita, con el martillito, no hacen el andar con chanclas y calcetines o medias, no hacen esto de no sé, las invocaciones al Buda, no hacen esto de sentarse en zazen, no, no lo hacen, ni la ceremonia del té tampoco, pero tienen la esencia. Entonces, el budismo también llegó a Tíbet por último, y ahí alcanzó, con la mezcla del animismo, la religión Bon, que era propia de Tíbet, alcanzó dimensiones extraordinarias en cuanto a colores, música, mantra. Creo que no existe nada que sea más ritualizado que el Tíbet, ¿no? Hoy en día, bueno, lo ocuparon los chinos, pero lo vemos en Dharamsala, en el norte de la India, que es donde el Dalai Lama, que es la cabeza religiosa del Tíbet, se refugió. Y vemos entonces un budismo lleno de mantras, ¿no? Que hacen todo eso, que recitan los sutras, que golpean, ¿no? Distintos instrumentos, muy ruidoso, mucha meditación, pero tienen una rama muy profunda llamada el Dzogchen. El Dzogchen sería lo mismo que el Advaita. Es como decir, todo este ruido, todas estas cosas que hacemos está muy bien, pero la esencia está acá. Shankaracharya le decía hasta malaka, es decir, con un amalaka, un fruto como decir una manzana, en la hasta, en la mano. Ahí la tienes, ¿dónde la buscas? ¿Para qué meditar? ¿Para qué? O sea, medita si quieres, pero ¿para qué pensar que la meditación te va a llevar la concentración, el dolor, el sufrimiento? ¿Para qué pensar que la sangre y sudor y lágrimas son los que te van a llevar a esa meta? Si está ahí, la tienes en tu mano, ya es, ya es. Lo decía Dogen, lo decía el Buda, lo decía Cristo, lo decía cualquiera de aquellos que hablaron de estas cosas. Así que la próxima vez que te imagines al Buda como muy parecido a todas estas personas que se autoproclaman, bueno, budistas seguidores de la institución budismo, ¿no? En todas sus ramas, los de la tierra pura y todos ellos, la del Namyo Horenge Kyo, que repiten interminablemente el mantra, que es, creo que es el sutra del loto, ¿no? Es la palabra significa sutra del loto, bueno, lo repiten y lo repiten como si eso fuera lo que les fuera a purificar. Que está muy bien, cada uno, según lo sienta, lo hace, y es una forma de entretenerse tan válida como tocar el violín. Sin embargo, el Buda dijo, aquí en mi mano, Hasta Malaka, el Amalaka lo tengo en la mano, acá, lo miro, me doy cuenta, ya está, ¿qué más? Hasta la próxima.